Abre tu Biblia en Efesios capítulo 2, verso 8. Hemos venido analizando los fundamentos de la Reforma. Hemos venido hablando de las circunstancias, del contexto histórico. Y muy específicamente hemos hablado de Martín Lutero. No es el único reformador. Quizá tampoco sea el más importante, pero sí es el más emblemático, el más conocido. Yo pido que cierres tus ojos un momento y oremos y pidamos a Dios su dirección, su bendición. Padre, habla a nuestras vidas en esta mañana. Enamóranos de ti y haznos entender tu gracia. Haznos entender tu amor. Cautívanos y, Señor, produce los cambios en nuestra vida que tú así deseas. Transfórmanos y llévanos de gloria en gloria. Y Dios, que cada día podamos asemejarnos más y más a ti y levantar delante de ti una adoración cada vez más grande, más hermosa, sabiendo que por tu gracia hemos sido salvados. Y esto no es de nosotros, sino un don que proviene de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, hace 500 años, clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg 95 tesis. La queja principal de esas tesis era la venta de indulgencias. La iglesia vendía estas indulgencias para que la gente pudiera acercarse a Dios. Y de esta manera se financiaban los proyectos que tenía la iglesia. Una de ellas fue la construcción de la Basílica de San Pedro. Dicen, ¿verdad?, que es toda una obra de arte, todo un trabajo arquitectónico, de ingeniería y artístico que vale la pena ver. Sin embargo, fue construida a base de este tipo de manipulaciones. Este movimiento, iniciado por Lutero, iba básicamente a lo que eran las indulgencias, pero pronto se tornó a hablar de toda la teología que estaba relacionada con la salvación. Y entonces, los años posteriores a que Lutero haya clavado sus tesis, la discusión giró en torno a la salvación. ¿Cuál es la doctrina de la salvación? Este movimiento impulsó 5 lemas, 5 frases que se conocen como las 5 solas. Solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, sola fe, solo a Dios la gloria. Hemos venido hablando de algunas de ellas. Hablamos ya de solo la Escritura. Y decimos que la Biblia es la palabra de Dios, autoritativa e inspirada. ¿Qué significa esto? Bueno, que la Biblia es la única fuente de autoridad que tenemos como cristianos. No sucede así en otras iglesias. En otras iglesias es lo que diga el cuerpo de sacerdotes o el cuerpo gobernante, lo que tenga que decir, lo que digan nuestras tradiciones y lo que diga la Biblia, eso es lo que va a normar nuestra fe. Los reformadores dijeron, no, la única regla que vamos a aceptar es lo que diga la palabra de Dios. Y para interpretarla, tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios se va a interpretar a sí misma. Eso fue un cambio diametral en la época de la Reforma, porque además se dijo en ese entonces que todo creyente, todo cristiano podía leerla y entenderla. En ese entonces se decía que el pueblo no debía de leer la Biblia porque no la iba a entender. Cierto es que había mucho analfabetismo, la gente no sabía leer, y menos en latín, ¿verdad?, que era el idioma oficial. Así es que
se desdeñaba al pueblo, no se le permitía leer y mucho menos interpretar la palabra de Dios. Los reformadores dijeron, sí, todos podemos leerla, todos podemos interpretarla. Claro que todos necesitamos aprender a hacerlo, ¿verdad? Segunda cosa que los reformadores impulsaron, solo Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesús. No hay sacerdote, no hay persona que pueda tomar esta autoridad. No hay institución, la iglesia no es la mediadora, solamente Cristo Jesús es el mediador. No hay santos, no hay virgen, no hay nadie que pueda fungir como mediador entre Dios y los hombres. ¿Solo quién? Cristo. ¿Y por qué decimos que es esto? ¿Porque lo dice el pastor? ¿Porque lo dice el apóstol? Porque así lo dice la Biblia. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo hecho hombre. Dice la palabra de Dios que solamente Cristo Jesús ha pagado por tus pecados. Solamente Él murió por ellos, cargó con todos y cada uno de nuestros pecados, fue crucificado, fue sepultado, pero Él resucitó y venció el pecado. Amén. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Solo la Escritura es la palabra de Dios y es la única que tiene autoridad para decirnos lo que debemos de creer. Solo Cristo es nuestro mediador. Solamente necesitamos a Él para acercarnos a Dios. Nosotros los seres humanos, lo único que podemos hacer es llevar a las personas a Cristo para que Cristo los presente delante de Dios, para que Cristo cargue con sus pecados y ellos puedan gozar de salvación. Ninguna institución, la iglesia, esta iglesia, árbol de vida, es preciosa, es poderosa, pero jamás puede tomar el lugar de Cristo Jesús. Hoy vamos a ver dos postulados más, sola gracia y sola fe. ¿Tienes Efesios capítulo 2, verso 8? Todos los que tengan la Reina Valera 60, les voy a pedir que leamos este pasaje. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La carta a los Efesios es una carta poderosísima, y por eso es que estamos estudiando actualmente en la iglesia este escrito. Este pequeño versículo resume nuestra teología como iglesia cristiana. ¿Podríamos repetir este versículo de memoria? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Comienza diciendo este versículo que por gracia sois salvos. ¿Alguno de ustedes tiene otra traducción? Me gustaría escuchar cómo dice esta primera parte de este versículo. La gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. ¿Alguna otra traducción? Por favor, Sol. Ustedes han sido salvados mediante la fe. Solveig. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Si se fijan, el tiempo gramatical en el que está esta frase, o es presente o es pasado. Y eso tiene mucho que decirnos en este momento. Sois salvos. Fueron salvados. Hay una salvación que tú y yo podemos gozar. ¿Cuándo? Hoy. Hay disponible hoy una salvación. Tú no tienes que esperar al futuro para saber si eres o no eres salvo. No dice esta escritura, ustedes serán salvos. Puede que ustedes sean salvos. Si cumplen con ciertas cosas, quizá, tal vez, a lo mejor,
No. ¿Qué dice? Sois salvos. Fueron salvados. La salvación está disponible hoy. Y este es un mensaje que tú y yo tenemos que vivir en este momento. O estás salvo o no estás salvo. Esto es como la computadora. O es 1 o es 0. No hay la mitad. Es como estar embarazado. O embarazada, mejor dicho, ¿verdad? No es que estoy medio embarazada, pastor. No. O estás o no estás. La salvación es por el estilo. ¿Estás salvo o no estás salvo? ¿Cuántos de ustedes están seguros de su salvación en esta mañana? Amén. Quien no está seguro, yo pido al Espíritu Santo que hable a tu corazón. Porque hoy está disponible la salvación. Pablo les dice a los efesios: por gracia sois salvos. Y es una salvación completa. No es que estén parcialmente ni en vías de ser salvos. Hay personas que enseñan eso. Tú has entrado a la iglesia, la santa iglesia de Dios, y entonces ya tienes 10% de tu salvación. Ahora tienes que seguir caminando en esta santidad para ver si completas la salvación. ¿No? La salvación completa nos es ofrecida por Dios. No es que estemos empezando. No. Somos completamente salvos por gracia. ¿Por qué somos salvos? Es una gracia que se nos es otorgada. Yo estoy seguro que desde este instante, desde el tiempo en que recibí a Jesús, hace un chorro de años, desde el 75 para esta fecha, ya se me van 30, 42 años. Desde hace 42 años yo sé que estoy viviendo vida eterna. Que estoy en la presencia de Dios, estoy sentado en lugares celestiales. ¿Será porque no cometo ningún pecado? No. Mi seguridad y tu seguridad está en que hemos recibido la salvación por un favor de Dios. Si Él no me hubiera hecho el favor de darme la salvación completa, hoy no tendría esa certeza. Nadie puede ufanarse y estar orgulloso de haber ganado y merecido la salvación. De hecho, si tú sigues leyendo, allí en el verso 9 dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie. Y es por eso que en la Iglesia Católica nadie afirma ser salvo. Eso es una herejía. Lo más que puede pasar es que tú creas que irás al purgatorio. Y de allí, que te saquen, ¿verdad? Cumplas un tiempo y después ya tendrás la oportunidad de ir a la gloria de Dios. Pero la salvación está disponible ¿cuándo? Y es una salvación completa que recibimos por gracia, una gracia de Dios. Hay gente en esta iglesia, hay gente en las iglesias cristianas que aunque han escuchado el mensaje de salvación, dicen: bueno, salvo lo que se dice, salvo, pastor, no creo. Mire, sí, yo levanté mi mano, ¿verdad? Confié en Jesús, pero a ver qué dice Dios cuando yo muera, porque santo, no, ¿verdad? Le pasa como algunas novias, sobre todo en antaño se usaba que si llegaba virgen al matrimonio se podía vestir de blanco, ¿verdad? Y entonces cuentan de una muchacha que llega a casarse y le dice: pastor, fíjese que pues uno que otro pecadito he cometido, ¿verdad? ¿Me puedo casar de blanco? Y sí, hermana, pues debería de reconsiderar, ¿verdad?
¿Como cuántos pecados has cometido, verdad? Pues algunos, pastor. Bueno, si le pusieras un color, por una manchita, ¿verdad?, a tu vestido por cada uno de esos pecados, ¿cómo quedaría? Dice, pues como de China poblana, pastor, ¿verdad? Salvo, pues no tanto, ¿verdad? Así es que no sé, quizás si yo me comporto de una manera santa, pues a lo mejor y a lo mejor me dan chance, ¿verdad? Algunos creen que es dependiendo de cómo se comporten los demás. Dicen, yo soy mejor que el compadre. El compadre engaña a su esposa, la golpea, no le da gasto. Yo sí paso gasto y no la golpeo. Así es que yo sí puedo entrar al cielo, ¿verdad? No, ninguna de esas cosas son las que nos dan certeza de poder estar en la gloria de Dios ni de ser salvos. Es la gracia, es el don, el favor de Dios que nos ha hecho. Tú no puedes depender de ese tipo de cosas. Si no recibiéramos la salvación por gracia, estaríamos perdidos. El pecado es lo que nos ha hecho estar enemistados con Dios. ¿Qué nos puede librar del pecado? No hay nada que yo pueda hacer para vencer el pecado. Si no es la gracia de Dios que está sobre mí, yo no podría de ninguna manera vencer el pecado. Y aunque yo pudiera guardar la ley y los mandamientos de aquí en adelante, ya nada más le pido a Dios 100 años, así es que 42 años más, sí, ya ni sé cuántos tengo ahora, del 59 para acá, 58 años, ¿verdad? 42 años más, Señor, me voy a portar bien, excelentemente, ya no voy a cometer ningún pecado. ¿Y qué pasó con los pecados pasados? ¿Qué hago con ellos? Solamente la gracia de Dios puede hacer que esos pecados sean perdonados. Y es únicamente la gracia de Dios que puede hacer que mis pecados futuros sean perdonados. Porque por buenas intenciones que tenga, por muy bien que yo quiera comportarme, sé que voy a pecar. No quiero, pero sé que va a suceder. Pero mi confianza no está en las cosas que yo pueda hacer, sino en ¿qué? La gracia de Dios que me ha sido dada. Si Dios le está asegurando a los efesios que son salvos, el apóstol Pablo está escribiendo a los efesios, por gracia sois salvos. Habrá que estudiar tantito quiénes fueron los efesios. Y sabes, dicen que en esta ciudad había un montón de brujería, de adivinación. La gente había hecho pacto con las tinieblas. Estaban dados a artes exóticas. Y yo digo, Señor, si tú salvaste a los efesios, que no me puedas salvar a mí. Ahí nos vamos dando con los efesios, ¿verdad? Diferentes tipos de pecados, pero todos los que estamos aquí, si somos honestos, tenemos que reconocer que hemos pecado y que somos difíciles de salvar. Si por nosotros dependiera, ¿te imaginas que tú estuvieras, de ti dependiera quién se salvara y quién no? No, hombre, todos los que están aquí saldrían perdiendo. Nos encontrarías pero a todos. Y no hay pero qué, ¿verdad? Conocemos uno que otro pero a quien le podríamos echar la culpa. Pero en Cristo Jesús, su gracia es la que nos permite ser salvos. ¿Sabes? Yo puedo decir que después de este tiempo, estos 42 años de conocer al Señor, he crecido algo en santidad. Y si algo puedo decirte al haber crecido en santidad, es que ahora estoy más consciente de los pecados que cometo. Antes se me hacía que pecar eran algunas cuantas cosas, pero hoy me doy cuenta
que hay muchas otras cosas que antes no consideraba y que son terriblemente pecaminosas. Así es que, si no fuera por la gracia de Dios, ¿qué sería de nosotros? Gloria a Dios, que la salvación es por gracia. Un favor de Dios que nadie, ninguno de nosotros merecía, pero que a Él le ha placido otorgarnos. Le damos un aplauso a nuestro Señor. Dáselo fuerte. ¿Cómo dice este pasaje? Lo repetimos. Por gracia, por medio, y esto, pues es un... Muy bien. Por gracia sois salvos. Hemos recibido la salvación por un favor de Dios. Un favor que nos ha hecho. Ahora, todo el mundo, todas las personas del mundo, ¿son salvas? No. Pero Cristo murió por el pecado de todos. Solamente aquellos que ponen fe en la obra de Cristo Jesús pueden decir y asegurar que son salvos. Por gracia sois salvos por medio. Si no hay fe, no hay salvación. Y si no hay fe en Cristo Jesús, no hay salvación. Porque tú puedes tener fe en la fe y no serás salvo. Tú puedes tener fe en Dios, hablando de una manera etérea, y no serás salvo. ¿Es fe en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es la fe que tenemos que aplicar en Él? Que Cristo Jesús es Dios, número uno. Número dos, que Él cargó con mis pecados. Número tres, que Él sufrió, fue crucificado por mis pecados. Él los cargó, murió a causa de mi pecado. Pero Él se levantó y venció todos y cada uno de esos pecados. Y por eso es que yo gozo de salvación. Es la fe en la obra de Cristo. No es fe en algo por allí medio espiritual, no. Es en Cristo Jesús lo que Él ha hecho. Esta salvación, que es un regalo de Dios, solamente puede obtenerse por fe. Porque hay quienes dicen, ok, Dios nos da el regalo de la salvación, pero ahora lo debo de obtener por obras. Si yo me porto bien, entonces puedo ganar este regalo que Dios me ha dado. Hay quienes ven en el sacrificio de Cristo Jesús, sí, la victoria sobre el pecado en general, pero no mi pecado. Hay quienes ven en la obra de Cristo Jesús la oportunidad que Dios nos da a los seres humanos para ser salvos, pero no ven su salvación allí. Hay iglesias que enseñan esto. Hay iglesias que dicen, sí, Cristo Jesús es el Hijo de Dios. O hay quienes peor todavía dicen, ¿verdad? Es un buen profeta, anduvo en esta tierra, ganó, venció al pecado, pero tú tienes que ganar tu salvación. ¿Cómo? A través de buenas obras, a través de comportarte de una manera intachable. ¿Es esto lo que enseña la Escritura? No. La Escritura nos enseña no por obras para que nadie se gloríe. No por algo que tú puedas hacer para que tú no llegues a jactarte y decir, yo sí merezco estar en la eternidad, en la presencia de Dios. No que los demás pecadores. Dicho sea de paso, tú y yo deberíamos de ser lo suficientemente humildes para ver a cualquier persona y entablar una buena conversación con ella, por más pecadora que parezca esa persona.
Esta semana tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México y compartían con otros pastores sobre diferentes actividades que se están haciendo. Una de ellas, yo digo que se inspiraron en lo que estamos haciendo aquí en Querétaro. Vieron que vamos a tener una concentración. Esperamos reunir a 15, 20 mil cristianos en la Calzada de los Arcos 3 y 4 de noviembre. Y entonces dijeron, ¿y por qué no nos juntamos 40,000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Verdad? Está extraordinario. 18 de noviembre se está convocando para que nos reunamos. Y yo escuchaba parte de las conversaciones. Decía el pastor de, ¿cómo se llama? Calacuaya, Centro Cristiano Calacuaya. Y nos decía, habíamos estado orando por los pecadores y en un momento entró a nuestra congregación alguien notoriamente homosexual, ¿verdad? Y pareciera, se podía ubicar donde estaba porque se hacía un hueco a su alrededor. Los cristianos de ese lugar como que decían, no me vayas a contaminar, ¿verdad? Se hacían a un lado. Y estoy seguro que eso no solamente sucedió o sucede allí, sucede en todas nuestras iglesias. Proclamamos el amor de Dios que tiene para los pecadores, pero tú y yo nos sentimos distintos a los pecadores. Y sentimos que merecíamos la salvación y sentimos que somos superiores en santidad a los demás y entonces empezamos a desdeñar a los que notoriamente están en pecado. Tú y yo no tenemos que actuar de esa manera. Y gracias a Dios porque ellos lo pudieron reconocer y están promoviendo una serie de acciones para cambiar como iglesia. Y tienen un congreso, ¿verdad?, que le llaman Éxodo 2017, para tratar justamente esa situación. Tú y yo tenemos que aprender y reconocer que somos pecadores que han sido perdonados. Y por ninguna razón somos superior a nadie en esta tierra. Somos tan culpables de juicio como cualquier otra persona. Nuestra confianza está en que hemos recibido la salvación por gracia y que hemos puesto fe en ello. Pero solamente eso no nos da ninguna virtud. No somos superiores a las personas que están a nuestro alrededor. La salvación se arrebata por fe para que siga siendo la gracia de Dios. Sigue siendo un regalo de Dios que tomas o desdeñas. ¿Tú qué harás con este regalo que Dios te está ofreciendo en esta mañana? ¿Lo tomarás o lo rechazarás y dirás, yo debo de ganarme mi salvación? Espero que no sea tu posición. Hay personas que creen, ok, Jesús murió, cargó con los pecados de todo el mundo, pero para que yo pueda ser salvo, necesito bautizarme. Necesito pertenecer a la iglesia Árbol de Vida, porque ahí solamente están los escogidos de Dios. Solamente tengo que hacer este tipo de ceremonias y entonces, ahora sí, seré salvo. ¿Esto es correcto? No. De ninguna manera. Porque esta ceremonia vendría a ser otro tipo de obra. Y ninguna iglesia puede decir que es la mediadora entre Dios y los hombres. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por eso no nos vamos a bautizar? No. Es importante bautizarnos. Será importante participar de la Santa Cena. Pero ninguna de estas cosas nos dan la salvación. Participamos de ellas porque somos salvos. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Tampoco puedes poner tu confianza en los sentimientos. Es que cuando oraron por mí sentí como que una fuerza, así un calor bien bonito, entonces sé que soy salvo. No, discúlpame. Tú no puedes poner tu confianza en los sentimientos. Hay algunas personas
que confían en Jesús como su Salvador y no sienten absolutamente nada. ¿Y por eso no son salvos? A veces nosotros cometemos el error de juzgar las apariencias. No, hombre, este está chillando a moco suelto. Este sí recibió la palabra de Dios. Este sí es salvo. No. Eso solamente indica que hubo una emoción en su vida que externó de esa manera y nada más. La verdad espiritual depende de ¿qué? La fe que tú hayas puesto en ello. Fe es una certeza, es una convicción de cosas que no vemos. Yo la salvación en este momento no la puedo ver, no la puedo tocar, pero sé que soy salvo. No me baso en mis sentimientos. Gracias a que soy salvo, siento muchas cosas y muy bonitas. Y doy gracias a Dios por ello. Pero hay días que no siento nada. Es más, hay días en los que me siento vil, me siento gusano, ¿verdad? Cucaracha rastrera. Digo, Señor, soy el peor de los pecadores de este mundo. Ya saben, se azota uno, ¿verdad? Y empiezas a pensar todo eso. Pero gracias que viene la palabra de Dios y dice, por gracia sois salvos por medio de en Cristo Jesús. Entonces no importa que yo me sienta como cucaracha, no importa que ese día me sienta mal, recuerdo que Cristo Jesús murió por mí, que cargó con todos mis pecados y entonces ahora sí me levanto, ¿verdad? Sonó como a meme, pero no, la verdad es que es verdad de Dios. Dios quien viene y hace una obra tremenda en nosotros. Tú no puedes confiar en tus sentimientos para decidir si eres o no eres salvo. ¿Cómo se obtiene la salvación? Por gracia y por medio de fe. Y la fe en Cristo Jesús no se apoya en estos sentimientos. Ahora bien, sigue diciendo este texto. Vamos a repetir nuevamente Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Hasta ahí. No de vosotros. ¿Qué significa esto? Que la salvación, la fe, viene por una gracia de Dios, una iniciativa de Dios, y nada tiene que ver con algo que yo haya hecho, con algo que yo merezca. Esto es muy, muy importante. ¿Cuántos de ustedes son guapos? Digo, hay que reconocer, ¿verdad? ¿Cuántas de ustedes son preciosas y bellas? Vi menos manos, levantadas. ¿Cuántos de ustedes son bellos y guapos? ¿Verdad? Dios no nos dio la salvación por lo guapos que somos, ni lo simpáticos, ni lo modestos, ninguna de estas virtudes. Nació en Dios darnos la salvación. No es algo que tú y yo hubiéramos hecho en el pasado. Por ahí hay un bebito, ¿verdad? Pero todos o muchos de nosotros hemos visto a los bebés pequeñitos. ¿A poco no son bonitos los bebés? ¿Sí? Yo recuerdo de mis hijas cuando eran chiquitas, daban ganas de comérselas, ¿no? Y ahora que son grandes, uno dice, ¿por qué no me la comí cuando era chica? ¿Qué pecado puede tener un bebé? Inocente, bonito. Uno dice, seguramente Dios ve lo bueno que tiene cada uno de estos bebés y por eso le da la salvación. ¿Es cierto? No. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Y cuando dice todos, todos. Aún los bebés chiquitos, bonitos, tiernos, tienen pecado.
Y si no lo han manifestado, espérate tantito a que crezca y verás si no hay un pecado en ellos. Así es que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Es algo que ha nacido en Dios, que nos ha querido dar. No es algo que yo merezca. Dice aquí mismo en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 1, dice que estábamos muertos a causa de la desobediencia y de los muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, pero igual que todos los demás. Éramos hijos de ira. No le completes de otra manera. Éramos hijos de ira, obedeciendo al diablo. Hay algunos de nosotros que creen que si a estos bebitos les tocaran buenos padres, los educáramos bien, serían personas extraordinariamente nobles. ¿Esa manera de pensar es correcta? No es el entorno lo que hace que una persona peque. No es los padres que te tocan lo que hace que una persona peque. Es la naturaleza de pecado que llevamos dentro, la que hace que pequemos y se manifieste este pecado. Así es que no merecemos el pecado, no merecemos la salvación, hemos pecado, estamos separados de Dios y necesitamos una salvación, alguien que venga a rescatarnos, y este es Dios. No es que tengamos algo bueno en nuestro interior que Dios ve y que rescata. No. No hay nada bueno en nosotros. Esa semilla de pecado está allí, y si a este ser lo pusiéramos aparte, en la mejor de las condiciones, lo único que veríamos es cómo surge la maldad, cómo surge el egoísmo, cómo surge el pecado en sus diversas expresiones. Y podríamos constatar una vez más que todos sin Cristo Jesús estamos condenados y necesitamos de un Salvador. Así es que esto no es de nosotros. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada que nos haga merecedor de este favor de Dios. Es la iniciativa de Dios queriendo salvarnos. Para que entendamos mejor la salvación. La salvación no mejora las cosas existentes en tu vida. Lo voy a decir una vez más. La salvación no mejora las cosas que hay en tu vida. Eso es pensar que hay algo bueno y que solo necesitas una manita para salir adelante. Sin Cristo Jesús somos pecadores. Yo, sin Cristo Jesús, lo único que merezco es el infierno, estar alejado de Dios. Con todo y que soy pastor, con todo y que me considero una persona relativamente justa, pero la verdad es que soy un pecador. Sin Cristo Jesús lo único que merezco es la condenación. No hay nada que, si yo me meto a un coaching, ¿verdad? Puedo pagar 15,000 pesos para que saquen lo mejor de mí. Discúlpame, voy a perder mi dinero. Habrá una versión distinta de mí, pero seguiré siendo un pecador. Lo único que puede cambiar mi destino es Cristo Jesús. El único que puede transformarme es Cristo Jesús. Dice que me toma de las tinieblas y me pasa a su reino de luz.
dice que estaba muerto y ahora estoy vivo en Cristo Jesús. Dale un aplauso a Cristo, quien hace esta salvación. Gloria a Dios por todas las cosas buenas que Dios ha puesto en ti. Gloria a Dios. Pero tienes que reconocer que todo lo bueno que tienes, de su mano lo has recibido. Así decía nuestra hermana María de los Ángeles hace un rato. Todo lo que tienes, de su mano lo has recibido. Así es que, gracias a Dios, porque esta salvación no se origina en nosotros. Se origina en Él, que Él quiere, que Él te anhela. Él te ofrece gratuitamente la salvación. No por nada bueno que haya en ti, sino porque quiere cosas buenas para ti. Y este es un don de Dios. Repetimos nuevamente el versículo. Por gracia, por medio, y esto pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Si es gracia, es un regalo. Tú no llegas con un regalo y dices, bueno, pues para que te lo dé, necesitas hacer tal o cual cosa. Deja de ser un regalo. Para que sea un don de Dios, un regalo de Dios, tiene que ser completamente gratuito. Y esto es lo que Dios hace con la salvación. Inicia en Él su deseo, su amor por ti, por mí, y termina en Él, porque para Él es la gloria, el honor, el imperio. Él lo da porque nace en Él darlo, y te lo da de una manera gratuita. La salvación en su totalidad es un regalo de Dios. Y si quieres alcanzarla, aquí está, completa, disponible. ¿Quieres tú recibir este regalo perfecto de parte de Dios? Esta salvación es como una túnica sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Una túnica que ha sido cubierta con la sangre de Cristo Jesús. Te cubrirá y te llenará de gloria. Y tú puedes decidir recibirla como un regalo o decir, ¿sabes qué? Voy a trabajar por ella. Me la tengo que ganar. Yo tengo que demostrar que puedo obtener esta salvación asistiendo a la mejor iglesia que pueda haber en Querétaro. ¿Cuál es ella? ¿Verdad? Y voy a dar mis diezmos perfectamente, regularmente, y entonces me voy a portar excelentemente bien. Antes decía varias mentiras, hoy ya no voy a decir tantas, ¿verdad? Tenía 2 o 3 parejas sentimentales, pero ahora nada más las que pueda sostener, pastor. No hay nada que tú puedas hacer por esta salvación. Es un regalo de Dios, y el regalo de Dios se recibe o se rechaza. Este regalo de Dios se te ofrece gratuitamente. ¿Serás tan orgulloso como para rechazarlo y decir, quiero merecerlo? Jesús declaró en la cruz, consumado es. Él terminó todo lo que tenía que hacer para que tú pudieras gozar de una total y completa salvación, no en el futuro, sino hoy. No quizá, sino la certeza de tu salvación. Dios no quiere que andes por allí en la vida pensando que a lo mejor. Él quiere que estés cierto de que tienes la salvación, y esto no de mí, es de Dios, porque Él me ha dado un regalo tan grande. Si Dios te da la salvación,
Dios jamás te quitará la salvación. ¿Lo crees? Yo te invito a que hoy recibas esta salvación que Dios ha ganado para ti, que Cristo Jesús ha ganado para ti en esta cruz. Lo único que necesitas es arrepentimiento de tus pecados y fe en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. No es que dependas de qué iglesia vas, de cuántas cosas buenas haces, en comparación con los demás qué tan bueno eres, de cuántas ceremonias has hecho o de cómo te sientas. Si tú has creído en Cristo Jesús, si te has arrepentido de tus pecados, déjame decirte, tú puedes gozar de la certeza de una salvación completa hoy mismo. Yo te pido que cierres tus ojos y quiero hacerte una invitación. Si no sabes dónde pasarás la eternidad, si tú sigues pensando, cuando llegue al cielo, espero que Dios tome en cuenta todas las cosas buenas que hice. Si tú sigues pensando así, yo quiero ofrecerte que hoy tengas la certeza de la salvación. Porque es algo que Dios te ofrece a ti, como se lo ofreció a los efesios y les dijo, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Quieres arrepentirte de tus pecados y confesar que Cristo Jesús es tu único y suficiente Salvador? Yo te invito a que repitas esta oración. Y quiero pedirle a la iglesia, quienes ya están seguros de su salvación, que la digan en voz alta para ayudar a nuestros hermanos. Padre, reconozco que he pecado y que no hay nada en mí que merezca alabanza. Te necesito a ti. Me arrepiento de toda mi maldad. Creo que Cristo Jesús murió en la cruz, cargó con mis pecados, con mi maldad, para darme salvación. Hoy recibo la salvación como un regalo inmerecido que proviene de ti. A partir de hoy, confieso que soy total y completamente salvo por tu gracia, que estoy sentado en lugares celestiales y que cuando muera estaré en tu presencia. Gracias a ti, gracias a Cristo Jesús y gracias al Espíritu Santo que habita en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No importa qué es lo que tú hayas sentido en este momento. Si has dicho esta oración con fe, te digo, tú has sido salvado y permanecerás en el libro de la vida por la eternidad. ¿Lo crees? Dale un aplauso a Dios, nuestro Señor. Antes de concluir, si tú ya tienes la certeza de la salvación, eso cambia por completo tu vida. Eso cambió por completo mi vida. La manera de concebirme a mí mismo. Con todo y que sé que soy un pecador, no me considero más un pecador. ¿Por qué? Porque soy salvo por la gracia de Cristo Jesús. Yo ya no estoy muerto en mis pecados. Yo ya no pertenezco al reino de las tinieblas. Hoy pertenezco al reino de luz, al reino de los cielos. Hoy camino en santidad y ciertamente soy un santo que de vez en vez peca, pero soy un santo en Cristo Jesús. Así es que
mis hermanos, hay tanta gente en esta ciudad que necesita escuchar el mensaje de salvación. Que si ha cambiado tu vida, tú no puedes quedarte callado con este mensaje. Si tú has entendido que eres salvo por gracia y esto es un regalo de Dios, no te puedes quedar callado. Es nuestro privilegio, es nuestro papel, nuestra responsabilidad, compartir con aquellos que están a nuestro alrededor este mensaje de salvación. Y yo quiero invitarte para que te conviertas en un vocero de esta salvación, que tú te conviertas en un mensajero de esta salvación. Esto no quiere decir que vayas de puerta en puerta vendiendo libritos, ¿verdad? Esto no quiere decir que tú dejes de trabajar, dejes de estudiar y solo te dediques a hablar de la palabra de Dios. Si hay un llamado para ti de hacer esto, adelante. Pero lo que significa para la mayoría de las personas es allí en tu lugar de trabajo, allí en tu escuela, allí con las personas que están a tu alrededor, tus vecinos, comparte el mensaje de salvación. No te quedes callado y comparte que en Cristo Jesús hay salvación. Podemos repetir nuevamente este texto. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Crees que puedas compartir este mensaje con los que están a tu alrededor? ¿Crees que puedas? Yo te invito y te reto a que lo hagas así. Y próxima semana puedas traer a alguien, a una persona, a venir a este lugar para que termine de escuchar el mensaje de salvación. ¿Podrás hacerlo? ¿Podrás hacerlo? Te quiero animar para que traigamos a algún compañero de trabajo, a algún vecino, a algún familiar, a que venga a esta reunión y escuche el mensaje de salvación. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Señor, queremos bendecir tu nombre y queremos exaltarte, Señor, por todo lo que tú haces. Señor, yo te pido que toques el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes. A todos los que estamos aquí, muévenos a predicar tu palabra con los que están a nuestro alrededor. Señor, motívanos, quita el temor, quita todo prejuicio y anímanos para comunicar el mensaje de salvación a toda esta sociedad que anhela saber que puede tener salvación y salvación en ti. Gente que está muriendo en sus delitos y en sus pecados. Gente que está muriendo, Señor, sin saber que hay una salvación disponible el día de hoy. Yo te pido, Señor, que levantes a cada uno de los miembros de esta congregación y nos hagas portavoces, mensajeros de esta salvación tan grande. Que ninguno se quede callado y, Señor, que todos podamos comunicar y expresar esta salvación a quienes lo necesitan. Señor, motívanos, muévenos, que nadie aquí pueda quedarse inmóvil, paralizado, y todos seamos activados por tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que tengas una excelente semana, que el Señor te prospere en todo. Dale un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo.